Con 54 países y casi 1.500 millones de habitantes, el continente africano es un universo aparte. Es un lugar donde cada región tiene sus propias costumbres, donde las tradiciones milenarias conviven con la vida cotidiana moderna y donde nada es exactamente como nos lo imaginamos. Allí hay de todo. Hay aldeas que siguen reglas que nunca has oído nombrar, rituales que desafían cualquier lógica y costumbres que parecen de otro mundo. ¿Sabías que en algunos lugares la gente usa orina de vaca para lavarse el pelo? ¿Que los cocodrilos se tratan como mascotas? ¿Que hay granjas donde se engorda a las mujeres antes de casarse? Y eso es solo el principio. Por eso, en el vídeo de hoy, Bello Mundo te llevará a un viaje por el lado más increíble de África, con 61 curiosidades dudosas, además de un recorrido por tradiciones, rituales y curiosidades de las que probablemente nunca hayas oído hablar. Número 1. El Festival de las Vírgenes Desnudas de Eswatini. Para comenzar nuestro viaje por las curiosidades más locas de África, nos dirigimos a un país pequeño, pero dueño de una tradición que siempre llama la atención del mundo. Mientras el mundo entero celebra fiestas llenas de comida y bebida, como la Oktoberfest en Alemania o el Carnaval en Brasil, en Eswatini, un pequeño país del sur de África, el gran momento del año es el Umhlanga, la tradicional danza del junco. Durante el festival, decenas de miles de jóvenes vírgenes se reúnen para bailar ante el rey y la reina madre. Recogen juncos, cantan y bailan con faldas cortas y los pechos al descubierto, ofreciendo los fardos a la reina madre en un ritual que celebra la pureza y el orgullo cultural del pueblo swazi. Antiguamente, el rey podía incluso elegir una esposa entre las bailarinas, pero hoy en día el enfoque es más cultural que matrimonial. Número 2. La isla disputada por dos países. Ahora imagina una isla del tamaño de medio campo de fútbol, tan pequeña que se puede dar la vuelta completa caminando en menos de 10 minutos. Se trata de Migingo, un pedazo de roca perdido en medio del lago Victoria, el mayor lago de África, situado en la región de los Grandes Lagos y compartido por tres países: Tanzania, Uganda y Kenia. Es precisamente entre estos dos últimos, Kenia y Uganda, donde se libra la disputa por Migingo. A pesar de su diminuto tamaño, la isla alberga a unas 500 personas apiñadas en medio hectárea de tierra. Las casas están hechas de chapas metálicas y cubren prácticamente todo el espacio. Aún así, allí funcionan bares, burdeles, una comisaría improvisada e incluso un pequeño casino al aire libre. La razón por la que tanta gente quiere vivir en este peñasco es sencilla. Las aguas que la rodean son ricas en perca del Nilo, un pez de gran valor comercial que sustenta gran parte de la economía local. Hoy en día, Migingo sigue dividida, administrada por los dos gobiernos, pero sin que nadie sepa con certeza quién manda realmente allí. Número 3. Aldeas que veneran a los cocodrilos. En muchas partes del mundo, los cocodrilos son símbolos de peligro, pero en algunas aldeas de África Occidental se les trata como protectores sagrados. Un ejemplo es la aldea de Basule, situada en Burkina Faso, país localizado al oeste del continente africano. Allí hay un lago habitado por más de 100 cocodrilos que conviven pacíficamente con los habitantes. Según la tradición local, hace casi 1000 años una devastadora sequía azotó la región y los cocodrilos guiaron a la gente hasta una fuente de agua,
salvando a la comunidad. En agradecimiento, los habitantes comenzaron a alimentar y respetar a los animales como miembros de la familia. Hasta hoy, es común ver a niños jugando a la orilla del lago y turistas tomando fotos sentados sobre el lomo de los reptiles. Cuando muere un cocodrilo, se le celebra un funeral y se le entierra como si fuera una persona. Número 4. Gustav, el cocodrilo famoso. Y ya que hablamos de cocodrilos, es imposible no recordar a Gustav, el animal más famoso de toda África. Se trata de un cocodrilo del Nilo gigantesco que vivía en las aguas del río Rusizi y del lago Tanganika, en Burundi, país situado en la región central del continente africano. Se estima que Gustav medía casi 6 metros de largo y pesaba más de 900 kilos, el equivalente a un coche pequeño. Desde la década de los 80, los residentes han informado de ataques a pescadores y aldeanos en las orillas del lago, y muchos creen que fue responsable de más de 300 muertes. El último avistamiento conocido tuvo lugar en 2015, cuando un residente afirmó haberlo visto arrastrando un búfalo. Desde entonces, su paradero es incierto. Algunos dicen que fue asesinado, otros juran que aún vive escondido en las turbias aguas de Burundi. Número 5. La guerra de los chimpancés. En el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, uno de los lugares más estudiados del mundo, se produjo un conflicto que sorprendió a los científicos. Entre 1974 y 1978, un grupo de chimpancés se dividió en dos facciones rivales conocidas como Kasakela y Kahama. El motivo era el control del territorio dentro del bosque. Lo que siguió fue aterrador. Los chimpancés del grupo Kasakela comenzaron a emboscar a los del grupo Kahama, atacándolos de forma coordinada. En 4 años, eliminaron a todos los machos adultos rivales y dominaron la zona. Incluso los expertos en primates que seguían el comportamiento de estos animales se quedaron impactados al presenciar violentos ataques, persecuciones e incluso gestos de celebración tras cada victoria. Este episodio se conoció como la Guerra de los Chimpancés de Gombe y fue el primer registro de un conflicto entre primates no humanos. Pero esta no fue la única guerra curiosa y extraña que nos ha ofrecido África. Número 6. La guerra más corta de la historia. Todo el mundo sabe que las guerras suelen durar años, pero en África ocurrió lo contrario. En 1896, la pequeña isla de Zanzíbar, situada en la costa de la actual Tanzania, vivió lo que se conoció como la guerra más corta de la historia. El enfrentamiento duró unos 40 minutos. Todo comenzó cuando el sultán local entró en conflicto con el Imperio Británico, que controlaba la región. Tras la muerte del sultán anterior, los británicos querían poner en el poder a un gobernante sumiso. Pero el príncipe Khalid Bargash decidió tomar el palacio y proclamarse rey. Los ingleses reaccionaron de inmediato. En menos de 1 hora, el palacio estaba en llamas. Número 7. Reina de Saba. Ya que hablamos de historia, si hay una figura que aparece en varias religiones con un estatus casi mítico, esa es la Reina de Saba. Aparece en textos judíos, cristianos y musulmanes como una mujer poderosa, rica, inteligente y dueña de un reino exótico lleno de oro, incienso y especias.
Muchos estudiosos creen que este reino se encontraba en el sur de la península arábiga, donde hoy se encuentra Yemen. Pero en Etiopía, la historia es otra. Según la tradición etíope, registrada en el libro sagrado llamado Kebra Nagast, la reina de Saba era africana y se llamaba Maqueda. Habría viajado a Jerusalén para visitar al rey Salomón, llevando regalos y buscando sabiduría. El encuentro, que habría tenido lugar alrededor del siglo X a.C., no se quedó solo en la diplomacia. De esa visita habría nacido un hijo llamado Menelik I, y ahí es donde la historia cobra aún más importancia. Según la leyenda, Menelik regresó a Etiopía, llevando consigo la reliquia más sagrada del pueblo hebreo, el Arca de la Alianza. Número 8. Arca de la Alianza. Si hay un lugar en el planeta donde lo sagrado y el misterio van de la mano, ese lugar es Aksum, en el norte de Etiopía. Según la Iglesia Ortodoxa etíope, allí se guarda el verdadero Arca de la Alianza, el objeto bíblico que contenía las tablas de los 10 mandamientos entregadas a Moisés. El arca estaría dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sión, y nadie puede verla, ni los sacerdotes, ni los turistas. Solo un monje es elegido para ser su guardián, y, aunque no hay pruebas concretas, esta creencia se mantiene con una fe inquebrantable. Número 9. La bebé más antigua del mundo. Aún en suelo etíope, salimos de lo sagrado y nos sumergimos en el origen de la propia humanidad. Porque, además de ser la tierra de la reina de Saba y del Arca de la Alianza, Etiopía también fue la cuna del ser humano. Allí fue donde se encontró a Lucy, la bebé más antigua del mundo. El fósil, con más de 3 millones de años, fue descubierto en la región de Dikika y pertenece a una niña de unos 3 años que murió y acabó siendo enterrada, lo que ayudó a preservar el cuerpo. Y al estar casi completo, el bebé Lucy se convirtió en uno de los descubrimientos más importantes de la paleoantropología moderna. Número 10. La capital mundial de los gemelos. En la pequeña ciudad de Igbo-Ora, situada en el suroeste de Nigeria, pasear por una escuela o un mercado puede dar la impresión de que todo está duplicado. Y no es imaginación. Igbo-Ora se enorgullece de llevar el título de capital mundial de los gemelos. La ciudad tiene una tasa impresionante de partos gemelares, con alrededor de 50 pares de gemelos por cada 1000 nacimientos. Esto representa casi 4 veces el promedio mundial. Los científicos investigan las causas genéticas y alimentarias, pero hasta ahora el motivo es un misterio. Número 11. Los muñecos Ibeji. Y ya que hablamos de gemelos, vale la pena conocer una tradición espiritual que muestra lo sagrado que es este tema en algunas partes de África Occidental. Entre los pueblos Yoruba que acabamos de mencionar, que viven principalmente en Nigeria, y los Fon de Benín, el nacimiento de gemelos se considera una bendición de los orishas, los dioses de la religión tradicional. Representan prosperidad y alegría para la familia. Pero cuando uno de los dos muere, el vínculo entre ellos sigue vivo a través de un ritual. La familia acude al sacerdote, que orienta la creación de un muñeco de madera llamado Ibeji, palabra que significa gemelos sagrados. El muñeco pasa a ser tratado como el propio hermano fallecido. La madre lo alimenta, lo viste con telas de colores, le unta aceites
le ofrece comida y habla con él todos los días. Número 12. Granja de engorde de novias. Hemos hablado de muñecos sagrados, gemelos y tradiciones ancestrales. Pero ahora es el momento de hablar de granjas. Pero no es el tipo de granja que estás imaginando, del tipo tradicional. En Mauritania, un país desértico del noroeste de África, existe una tradición que sorprende a quienes la ven desde fuera: el leblú. En lugar de bueyes o cultivos, lo que se cultiva allí es un estándar de belleza que va completamente en contra de lo que se hace en el resto del mundo. Desde muy pequeñas, las niñas de 5 o 6 años son llevadas a auténticas granjas de engorde, donde pasan días siendo obligadas a comer cantidades absurdas de comida. El objetivo es que ganen peso lo más rápido posible, llegando a menudo a más de 80 kilos antes de la adolescencia. Hay días en que consumen 20 litros de leche de camello y 2 kilos de maíz con mantequilla. Si vomitan, se les obliga a volver a tragarlo todo. Detrás de todo esto está la creencia de que cuanto más gorda es la novia, más rico y respetado es el marido. Número 13. Danza con cuerpos. Madagascar, la gran isla situada al sureste de África, se hizo famosa en todo el mundo por la animación de los pingüinos y el personaje del rey Julien bailando al son de I Like to Move It. Pero fuera de las pantallas, el país guarda una tradición real que sorprende a cualquier visitante. Entre los malgaches, nombre dado al pueblo nativo de Madagascar, existe un ritual llamado Famadihana, que significa dar la vuelta a los huesos. Cada 5 años, o a veces en intervalos de hasta 7, algunas familias abren las tumbas de sus antepasados para celebrar con ellos. Así es, desentierran los cuerpos o los huesos de sus seres queridos, los envuelven en telas nuevas y perfumadas, escriben el nombre de la persona y salen a bailar con los muertos sobre los hombros, al son de música animada. Después, los antepasados son devueltos a la tumba hasta el próximo ritual. Número 14. Concurso de belleza y maridos desechables. Ahora llegamos a la región central de África, donde tiene lugar uno de los rituales más curiosos y diferentes del mundo. Se trata del festival Yerebol, celebrado por el pueblo Woda-Abe, un grupo nómada que vive entre Chad, Níger y Camerún. Durante el año, los Woda-Abe pasan meses separados, conduciendo el ganado por regiones áridas en busca de pastos. Pero cuando llega septiembre y terminan las lluvias, se reencuentran, y la celebración dura 7 días y 7 noches. El punto álgido del festival es una danza llamada Yaake. A diferencia de lo que ocurre en gran parte del mundo, son los hombres los que se adornan para llamar la atención. Pasan horas maquillándose y arreglándose el pelo. Se pintan los labios de negro y deben lucir unos dientes brillantes. Cuanto más blancos, mejor. Mientras ellos bailan, las mujeres observan en silencio y deciden quién les atrae más. Y no hay restricciones. Las mujeres casadas también participan. Si una de ellas toca el hombro de un bailarín, ya está hecho. Pueden pasar la noche juntos o, quién sabe, comenzar una nueva historia. Número 15. Circuncisión pública. La circuncisión es una práctica antigua que existe en varias culturas. Pueblos como los judíos realizan el ritual desde hace miles de años, generalmente en bebés y con asistencia médica. Pero en algunas partes de África Oriental, como Uganda,
Kenia y Tanzania, el mismo acto tiene un significado muy diferente. Entre los Bagisu, un grupo étnico que vive principalmente en el este de Uganda, existe el ritual del Imbalu, que marca el paso de los niños a la edad adulta. Aquí, la circuncisión se realiza en público, sin anestesia y ante toda la comunidad. Días antes de la ceremonia, los jóvenes participan en bailes y desfiles que anuncian el momento de valentía que se avecina. En el gran día, el niño debe permanecer inmóvil, sin mostrar dolor. Si vacila, avergüenza a toda la familia. Cuando termina el ritual, la aldea lo celebra con una fiesta. Hay música, baile y celebración, porque ese niño ahora se considera un hombre de verdad. Número 16. El calendario de 13 meses. Mientras que gran parte del mundo se organiza con 12 meses en el calendario, en Etiopía todo funciona de manera diferente. Siguen un calendario propio que tiene 13 meses y está 7 u 8 años atrasado con respecto al calendario occidental. Esto se debe a que el país mantiene el antiguo cálculo de la fecha de nacimiento de Jesús, diferente del calendario gregoriano utilizado en el resto del mundo. En la práctica, mientras el mundo celebraba el año 2025, en Etiopía todavía era 2018. Allí, el año tiene 12 meses de 30 días y un 13º mes llamado Pagumé, que dura 5 días o 6 en los años bisiestos. Número 17. El loco programa espacial de Zambia. En los años 60, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían por llegar primero a la Luna, un hombre en África decidió que su país también tendría un programa espacial, y de la manera más loca posible. Se llamaba Edward Makukan Koloso, un profesor de ciencias de Zambia que, en 1964, se autoproclamó director de la Academia Nacional de Ciencia Espacial de Zambia. Su plan, lanzar 12 astronautas, una chica de 17 años llamada Mata y 2 gatos hacia la Luna, y luego a Marte. Solo había un problema. El proyecto no contaba con el apoyo del gobierno, ni con fondos, ni con tecnología. Aún así, en Coloso, entrenaba a sus llamados astronautas haciéndolos rodar colina abajo dentro de bidones de aceite para simular la gravedad cero. Llegó a construir un cohete artesanal llamado Dekaluum, hecho con lata y cobre, que debía ser lanzado el día de la independencia. Pero, claro, el lanzamiento nunca se produjo. Número 18. Leones que trepan a los árboles. Si el espacio parecía improbable, espera a ver lo que ocurre en las sabanas de Tanzania. Allí, otro tipo de acróbata acaparó la atención, y esta vez con garras. En lugares como el lago Manyara y el Parque Nacional del Serengeti, algunos grupos de leones han desarrollado un comportamiento que nadie esperaba. Trepan a los árboles. Sí, los reyes de la selva se han convertido en auténticos escaladores. Y eso es muy raro. Los que suelen trepar a los troncos son los leopardos, mucho más ligeros y ágiles. Número 19. Pez prehistórico. Después de los gatos astronautas y los leones escaladores, llega un superviviente que ha desafiado al tiempo. El celacanto, un pez que debería haberse extinguido hace 80 millones de años, en la época de los dinosaurios. Pero en 1938 reapareció. Un pescador en la costa de Sudáfrica tiró de la red
y encontró lo que parecía ser una criatura salida de un museo. El celacanto puede alcanzar los 2 metros y pesar casi 200 kilos. Tiene aletas parecidas a patas y un aspecto que recuerda más a un fósil viviente. Un auténtico dinosaurio marino que sigue nadando en las aguas de África. Número 20. La aldea de los ciegos. Dejando atrás el mundo animal, llegamos ahora a un lugar que desafía todo lo que crees saber sobre discapacidad, exclusión y adaptación. En pleno desierto de Mauritania hay un pueblo llamado Dali Koumbé, también conocido como la aldea de los ciegos. Aquí, casi la mitad de la población ha nacido sin visión. Pero lo más sorprendente es que esto nunca se ha considerado una tragedia. Aislada a casi 1000 kilómetros de la capital, esta comunidad sobrevive en uno de los rincones más áridos del Sáhara. Y hasta hoy nadie sabe con certeza por qué tantos nacen ciegos allí. Los científicos hablan de herencia genética, ya que muchos matrimonios se celebran entre miembros del mismo linaje. Sin embargo, los habitantes tienen otra explicación. Dicen que, hace muchas generaciones, una mujer embarazada recibió la visita de un espíritu en sueños. Este le advirtió que sus descendientes perderían la vista, pero que serían bendecidos con sentidos extraordinarios. Y de hecho, desarrollan habilidades casi increíbles. Reconocen a las personas por su respiración, encuentran agua por su olor y pueden caminar entre las dunas como si tuvieran una brújula interna. Número 21. Pozo del infierno. Ahora dime, ¿te atreverías a acercarte a un lugar que, durante siglos, ha sido conocido como la entrada oficial al infierno? En medio del desierto de Al-Mahra, en Yemen, hay un cráter gigantesco llamado Pozo de Barhut. Desde lejos ya impone respeto. Tiene más de 30 metros de ancho y una profundidad que nadie ha podido medir con precisión. Y para quienes viven cerca, este agujero es todo menos normal. Las leyendas cuentan que el pozo es la prisión de los espíritus malignos y que cualquiera que se acerque demasiado será arrastrado por las fuerzas del mal. Durante mucho tiempo, nadie se atrevió a investigar, pero recientemente un equipo de espeleólogos decidió bajar. ¿Qué encontraron allí abajo? Nada sobrenatural, pero tampoco nada reconfortante. El aire era pesado, los equipos comenzaron a fallar y los sonidos que provenían de las paredes creaban un eco tan extraño que muchos prefirieron subir antes de terminar la misión. Número 22. Atlántida. En medio del desierto de Mauritania, existe una formación natural tan perfecta y misteriosa que muchos creen estar ante la propia ciudad perdida de la Atlántida. En 1965, durante la misión espacial Gemini 4, los astronautas registraron desde el espacio las imágenes de círculos gigantescos, de más de 40 kilómetros de diámetro, incrustados en el suelo del desierto. Así nació el misterio de la estructura Richat, también llamada Ojo del Sáhara. Los geólogos explican que se trata de una formación geológica de más de 100 millones de años, pero como se parece mucho a la descripción que Platón hizo de la legendaria Atlántida, mucha gente empezó a creer que ese podría ser el lugar real de la ciudad desaparecida. Los anillos de tierra y piedra se parecen demasiado al diseño de la isla hundida, y hasta hoy el debate divide a científicos y curiosos. Número 23. El mayor cementerio de barcos. Y ya que estamos en Mauritania,
Podemos ir de la arena del desierto directamente al mar, o mejor dicho, a lo que queda de él. En la costa hay un lugar tan increíble que parece el escenario de una película postapocalíptica. Se trata de la bahía de Nuadhibou, conocida como el mayor cementerio de barcos del planeta. Lo que comenzó como un puerto común se ha convertido, en las últimas décadas, en un mar de hierro y óxido. Todo comenzó en los años 80, cuando se nacionalizó la industria pesquera del país. Cientos de embarcaciones quedaron sin uso y comenzaron a abandonarse en la costa. Con el tiempo, la falta de supervisión y un poco de corrupción abrió la puerta a que también se dejaran allí barcos extranjeros, a cambio de algunos sobornos discretos. Hoy en día hay más de 300 cascos oxidados, de todos los tipos y tamaños, esparcidos por la bahía. Número 24. Kibera. Si hay un lugar que impresiona tanto como un cementerio de barcos, ese es Kibera. En medio de la capital de Kenia, existe un mundo invisible a los ojos de quienes pasan en sus coches con aire acondicionado. Kibera está considerada la mayor favela de chabolas de África y quizás una de las mayores del planeta. Allí, más de 2 millones de personas viven apiñadas en poco más de 2 kilómetros cuadrados. Las casas están hechas de barro, madera y trozos de metal. Cada familia comparte habitaciones minúsculas que sirven para dormir, cocinar y guardar todo lo que tienen. El nombre Kibera proviene de la palabra Nubia, Kibra, que significa bosque. Pero lo que antes era verde, hoy es un laberinto de callejones, techos de zinc, humo y gente que intenta sobrevivir. Número 25. Piedra Diosa. Continuando nuestro viaje, llegamos al norte de Guinea, donde el misterio parece haber sido esculpido en piedra. Allí se encuentra la Dama de Mali, una gigantesca figura femenina grabada en el monte Loura. Parece una escultura hecha a mano, pero nadie sabe con certeza quién la creó, o si realmente alguien la creó. Para que te hagas una idea del tamaño, tiene unos 150 metros de altura, el equivalente a un edificio de 50 pisos, totalmente moldeado en la roca. Y lo más intrigante es que está hecha de granito, una de las rocas más duras que existen. Los científicos intentan comprender si es obra de la naturaleza o de una civilización antigua, pero hasta hoy nadie sabe quién la esculpió, cuándo ni por qué. Número 26. Diamante alienígena. Entre las historias más misteriosas del continente africano, esta parece sacada de una película de ciencia ficción. Durante una expedición en Sierra Leona, el geólogo italiano Angelo Pitoni escuchó de un líder de la tribu Fula que los diamantes eran estrellas que caían del cielo. Intrigado, siguió a un chamán hasta un lugar remoto y encontró piedras azules con un brillo intenso y forma piramidal. Llevó las muestras para analizarlas y el resultado sorprendió a los científicos. Las piedras no se parecían a ningún mineral conocido, y aunque se expusieran a calor extremo o se sumergieran en ácido, mantenían el mismo tono azul intenso. Nadie pudo reproducir ese material en el laboratorio ni explicar su origen. Algunos creen que las piedras provienen de un meteorito, otros dicen que son restos de una civilización perdida. Hasta hoy, el misterio de las Sky Stones, como se las conoce, sigue sin respuesta. Número 27. Los ataúdes de Ghana.
En la región de Accra, los funerales son momentos de celebración y también de mucha creatividad. Allí surgieron los famosos ataúdes de fantasía, también llamados fantasy coffins. En lugar de urnas tradicionales, los muertos son enterrados dentro de esculturas con forma de pez gigante, avión, cebolla, cámara fotográfica, botella de refresco o incluso zapato de tacón alto. Cada ataúd está hecho para representar la profesión o la personalidad del difunto. Un pescador puede tener un ataúd con forma de pez. Un cabeza de familia puede ser enterrado dentro de un gallo, símbolo de liderazgo, y un piloto dentro de un avión. Algunos de estos ataúdes están tan bien hechos que ni siquiera van a la tumba. Acaban en museos y exposiciones de todo el mundo. Número 28. Funerales de lujo. Nigeria es uno de los países más diversos del continente, con religiones y culturas variadas. La mayoría de la población profesa el cristianismo o el islam, y aunque los rituales son diferentes, existe la creencia común de que el alma continúa su viaje hacia otro plano. En los funerales cristianos es común haber fiesta, música, comida abundante y ropa colorida. Los musulmanes, por su parte, suelen enterrar el cuerpo lo más rápido posible, siempre orientado hacia la Meca, respetando los preceptos del Islam. Pero lo que realmente llama la atención son los funerales de lujo. Algunas familias creen que la persona debe llevarse consigo las mismas comodidades que tuvo en vida. Prueba de ello ocurrió en 2014, cuando el cuerpo de un empresario fue enterrado dentro de un Hummer nuevo, junto con más de $10,000. En 2018, otro empresario nigeriano enterró a su propio padre dentro de un BMW nuevo, valorado en más de $100,000. Número 29. El billete de mayor valor del mundo. Después de tantas curiosidades funerarias, es hora de conocer un país donde el dinero se ha convertido en un simple trozo de papel sin valor. Zimbabue, en el sur de África, vivió uno de los momentos más caóticos de la economía mundial. En 2009, el gobierno lanzó un billete de $100 billones zimbabuenses. Así es, 100 billones, con 14 ceros impresos en un solo papel de colores. Pero lo más absurdo es que apenas alcanzaba para comprar un pan. Era el apogeo de la hiperinflación, cuando los precios se duplicaban de un día para otro, y el gobierno intentaba resolverlo imprimiendo más dinero. Pronto, la moneda se derrumbó. El país abandonó el dólar zimbabuense y pasó a utilizar el dólar estadounidense. Y ese billete gigantesco se convirtió en símbolo del colapso. Hoy en día es una reliquia. Se vende en sitios web, aparece en museos e incluso en listas de récords, como el billete con el mayor valor nominal jamás emitido en el planeta. Número 30. Un rayo misterioso. De la economía que volvió loco al mundo, pasamos ahora a uno de los episodios más extraños y aterradores jamás registrados en el continente africano. En 1998, en el interior de la actual República Democrática del Congo, un rayo cayó sobre un campo de fútbol amateur en la aldea de Bena Chadi. En un abrir y cerrar de ojos, los 11 jugadores de uno de los equipos murieron al instante. Lo más increíble es que nadie del equipo contrario sufrió ni un solo rasguño. Unos 30 aficionados sufrieron quemaduras leves, pero todos sobrevivieron. En la región
donde las creencias en la brujería son muy fuertes, muchos creyeron que ese día fue el día en que la magia negra entró en el campo. Número 31. La epidemia de la risa incontrolable. Dicen que reír es la mejor medicina, pero en África se consideró una enfermedad. En 1962, en la entonces Tanganica, actual Tanzania, ocurrió un fenómeno llamado epidemia de la risa. Todo comenzó en una escuela de niñas en el pueblo de Kashasha, cuando 3 alumnas empezaron a reír y llorar sin parar. En pocos minutos, la risa se extendió como un virus. Pronto, decenas de niñas estaban riendo, llorando y desmayándose. En cuestión de meses, 14 escuelas tuvieron que cerrar y alrededor de 1000 personas se vieron afectadas. Los ataques de risa duraban horas, a veces días enteros, acompañados de gritos, temblores y pánico. Los médicos no encontraron ninguna causa física y al final atribuyeron el episodio al estrés colectivo, resultado de las tensiones que vivía el país poco después de la independencia. Número 32. Los ladrones de órganos genitales. Ahora, prepárese para uno de los casos más increíbles jamás registrados en África Occidental y Central. De vez en cuando, ciudades enteras entran en pánico con la creencia de que los brujos pueden robar los órganos genitales masculinos con un simple toque. Parece una broma, pero es algo serio. Estos brotes de histeria ya se han producido en lugares como Lagos, en Nigeria, y Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. En 2008, por ejemplo, corría el rumor de que brujos de anillo dorado estaban haciendo desaparecer los órganos dentro de taxis compartidos. En pocos días, 13 personas fueron detenidas acusadas de brujería, y 14 presuntas víctimas también fueron detenidas para evitar linchamientos. Un absurdo total. Número 33. El brote de los vampiros. Si hablamos de miedo colectivo, hay un caso aún más sombrío, procedente del sur del continente, que no puede faltar en nuestro viaje. En 2017, en Malawi, un país de África Oriental, pueblos enteros entraron en pánico con la creencia de que los vampiros andaban sueltos por la noche. Comenzaron a circular rumores de que unas criaturas chupaban la sangre de las personas mientras dormían. En poco tiempo, el rumor se extendió por distritos enteros y la histeria se apoderó de las comunidades rurales. Grupos de residentes comenzaron a patrullar las calles con antorchas y armas improvisadas. Se acusó a personas de ser vampiros y se las linchó en público. En pocos meses, al menos 9 personas inocentes murieron en estos ataques. La situación se descontroló tanto que el presidente del país tuvo que visitar las aldeas afectadas, e incluso la Organización de las Naciones Unidas retiró a sus funcionarios de la zona. Número 34. Sociedad secreta. Después de hablar de vampiros y brujería, conviene recordar que en varias partes de África, la magia no se considera algo lejano o puramente folclórico. Está presente en la vida cotidiana, en las conversaciones de los vecinos, en cuidados de las familias y en las explicaciones que la gente encuentra para todo lo que no se entiende. Cuando alguien enferma de repente, se enriquece demasiado rápido o sufre una desgracia extraña, enseguida surge el susurro: ha sido Nyongo. La llamada sociedad Nyongo es una de las creencias más temidas y antiguas de países como Camerún, Guinea-Bissau,
y Nigeria. Según la tradición oral, estos miembros serían capaces de utilizar a los Ekongi, espíritus de los muertos, como trabajadores del más allá, acumulando fortuna de forma invisible. El miedo es tan fuerte que el simple rumor ya mancha la reputación y puede causar tragedias. Número 35. Campamentos de brujas. Y ya que hablamos de magia y miedo, nuestra siguiente parada es Ghana, en África Occidental, donde la creencia en la brujería es tan fuerte que ha acabado creando refugios aterradores, los campamentos de brujas. En el norte del país hay un lugar llamado Gambaga, conocido por albergar a mujeres acusadas de brujería. Allí basta con una desgracia, una enfermedad o incluso un sueño extraño para que alguien sea señalado como brujo. Estas mujeres son expulsadas de sus aldeas y llevadas a vivir a campos aislados, a menudo durante décadas. Algunas fueron entregadas por sus propias familias, otras huyeron para no ser asesinadas. Y lo más triste es que la mayoría de las acusadas son ancianas o viudas, y para muchas de ellas, ese es el único lugar que les queda. Número 36. La prueba de conducción de la tía. Ahora nuestro viaje continúa por África Oriental, más precisamente en Uganda. Entre el pueblo Banyankole, que vive principalmente en el suroeste de Uganda y también en partes de Tanzania y Ruanda, el matrimonio es un asunto familiar, literalmente. Allí, la tía de la novia tiene un papel central en el ritual y participa de una manera que sorprende a mucha gente. Se la considera la mentora de su sobrina y tiene la misión de garantizar que la nueva unión funcione. Y para ello, la tradición dicta que debe acostarse con el novio antes de la noche de bodas, una especie de prueba de rendimiento para orientar a su sobrina después. Hoy en día, esta práctica es cada vez más rara, pero aún existe en varias regiones. Número 37. Poligamia moderna. De la prueba de la tía, pasamos a otra tradición matrimonial que también divide opiniones: la poligamia. En muchos países africanos como Sudáfrica, Nigeria, Kenia y Tanzania, todavía se permite tener más de una esposa, y en algunos casos está protegido por la ley. En Sudáfrica, por ejemplo, la Constitución reconoce el matrimonio polígamo y exige la igualdad de derechos entre todas las esposas. Esto significa que el marido debe proporcionar el mismo nivel de vida a cada una, la misma casa, el mismo coche, los mismos regalos, el mismo tiempo. Para que te hagas una idea, en algunos barrios, las casas de las esposas están una al lado de la otra para facilitar esta logística familiar. Número 38. El lóbolo. Otra costumbre relacionada con el matrimonio es la práctica ancestral llamada lóbolo. Se trata del pago de una dote a la familia de la novia, que se realiza en dinero, ropa, vino y tradicionalmente en cabezas de ganado. El origen se encuentra en la idea de reconocer el valor de la mujer y agradecer a los padres por su crianza. La dote simboliza el respeto, la unión entre familias y la bendición de los antepasados. Con el tiempo, la costumbre ha adquirido nuevas versiones. En Mozambique, por ejemplo, han creado incluso una aplicación que calcula el valor de la dote en función de la edad, la escolaridad, la altura y la apariencia, algo que divide opiniones entre el respeto a la tradición y la modernización exagerada. Número 39. Los Dinka
y el ganado sagrado. Dejando atrás las ceremonias nupciales y las dotes, llegamos ahora a Sudán del Sur, un país de África Oriental donde el ganado es más que riqueza, es el alma de un pueblo. Entre las docenas de etnias que viven allí, los Dinka destacan. Son altos, imponentes y conocidos por vivir en armonía con el rebaño. Para ellos, el ganado lo es todo. Es moneda, es herencia, es espiritualidad. Cada vaca tiene alma, y cuidar bien de un animal es una forma de honrar a los antepasados. El ganado también define el matrimonio. La dote que paga la novia siempre se hace en vacas, y el valor depende de símbolos muy específicos. Las mujeres usan un corsé colorido de cuentas. Cuanto más alto queda en el cuerpo, más vacas vale la novia. Los hombres usan el mismo adorno, pero en otro sentido. El tamaño y el brillo del corsé revelan cuántas vacas tiene su dueño. Es como si fuera el extracto bancario de un dinka. La iniciación masculina también gira en torno al ganado. Cuando un niño llega a la pubertad, se le hacen cortes en la frente con una cuchilla, en absoluto silencio, y luego se sacrifica un toro. Número 40. Heces y orina de ganado como cosmético. Y no es solo en la economía o la religión donde el ganado domina la vida de los Dinka. También está presente en la belleza, la higiene e incluso la estética del día a día. Entre los Dinka, cuidar el cuerpo es un acto espiritual y el ganado es el principal aliado en ello. Utilizan la orina de vaca para lavarse el pelo, ya que creen que el líquido aclara el cabello y ayuda a ahuyentar a los insectos. El olor puede parecer fuerte, pero para ellos es un signo de pureza y conexión con los animales. Además, el estiércol seco se quema para producir un humo espeso que se utiliza como repelente natural y también como perfume ritual. Este humo cubre el cuerpo y deja una fina capa de hollín, que se esparce sobre la piel como una especie de maquillaje simbólico. El tono grisáceo resultante representa fuerza, pureza y vitalidad. También se aplican aceite de coco sobre la piel y el cabello, tanto para hidratarlos como para resaltar el brillo de las cicatrices rituales. Número 41. Ritual femenino. Después de hablar sobre el pueblo dinka, nos dirigimos ahora al sureste del continente, donde la tradición se centra en el cuerpo y la madurez. En varias comunidades de Mozambique y también en partes de Zimbabue, Malaui y Zambia, existe un antiguo ritual llamado matuna, centrado en la transición de las niñas a la vida adulta. Durante el ritual, las niñas aprenden sobre higiene, convivencia, respeto y cuidado del cuerpo, todo ello considerado parte esencial de la formación femenina. En algunas regiones, el rito incluye prácticas como el alargamiento de los labios vaginales, visto como un signo de madurez y símbolo de placer en el matrimonio. Número 42. Matrimonio con la viuda. En muchas culturas africanas existe una tradición ancestral conocida como levirato, en la que un hombre se casa con la viuda de su propio hermano. El objetivo es mantener la protección de la mujer y los hijos, garantizar la continuidad de la herencia y preservar el vínculo entre las familias. Entre los Dinka y los Nuer, de Sudán del Sur, esta práctica se considera un deber. Entre los Masái, de Kenia y Tanzania, el nuevo marido asume la responsabilidad de la familia sin romper los lazos del clan. En Sudáfrica, entre los zulúes y los exosas,
aún sobreviven versiones similares en las zonas rurales. A pesar de las variaciones, la lógica es similar: proteger, dar estabilidad y mantener el patrimonio en la familia. Desde la perspectiva occidental, el levirato puede parecer extraño, pero en las comunidades donde aún existe, es solo una forma de demostrar que nadie se queda atrás, ni la mujer, ni los hijos, ni el legado del difunto. Número 43. Pueblo solo de mujeres. En el interior de Kenia, nacer mujer significa enfrentarse a una vida llena de retos. Desde muy temprana edad, muchas niñas crecen con pocas opciones y cargan con el peso de tradiciones rígidas que dictan lo que pueden y no pueden hacer. Pero en medio de esta realidad, un grupo de mujeres decidió crear un nuevo camino. Así surgió Umoja, un pueblo donde los hombres no pueden entrar y donde las mujeres encontraron libertad y seguridad. El pueblo surgió en los años 90, cuando un grupo de mujeres decidió romper con la violencia y fundar una comunidad solo para ellas. La fundadora, víctima de agresiones por defender a otras mujeres, reunió a sus aliadas y construyó un refugio. Comenzaron con unas pocas cabañas de barro. Hoy, Umoja alberga a unas 50 mujeres y más de 200 niños. Número 44. Baño con humo. Continuando nuestro viaje por el sur del continente, llegamos a Namibia, un país de desiertos infinitos y montañas rojizas. Allí, en la región de Kunene, vive una de las tribus más fascinantes de África, los Himba. Son fácilmente reconocibles por su piel rojiza y su cabello cubierto por una mezcla de grasa y ocre. Esta pasta, llamada ot jitse, combina mantequilla, polvo de ocre y hierbas aromáticas. Además de ser un símbolo de belleza, sirve como protector solar natural y ahuyenta a los insectos. Pero lo que más llama la atención es la forma en que se cuidan. Las mujeres Himba no utilizan agua para bañarse. En su lugar, realizan lo que se conoce como baño de humo. Colocan brasas y hierbas aromáticas en un cuenco, se cubren con telas y dejan que el cuerpo absorba el calor y el perfume. Pero esta no es la costumbre más sorprendente. Número 45. Préstamo de esposas. Entre los Himba, ofrecer hospitalidad es sagrado y puede ir mucho más allá de lo que un visitante imagina. En algunas aldeas existe una antigua costumbre llamada Okujepisa o Mukazendu, que significa algo así como prestar a la esposa. Cuando llega un invitado importante, el anfitrión puede ofrecer la compañía de su propia esposa como señal de respeto, amistad y confianza. Para ellos, esto no tiene nada que ver con la infidelidad. Es un gesto simbólico que refuerza los lazos entre familias y mantiene viva una tradición ancestral. Número 46. El rebaño debe morir con su dueño. En el extremo sur de Madagascar vive el pueblo Antandroy, también llamado el pueblo de las espinas. Habitan una de las zonas más áridas de la isla, rodeados de vegetación seca y llena de plantas puntiagudas, y mantienen costumbres que intrigan incluso a otros malgaches. Entre ellos, el funeral va precedido de un ritual peculiar. Cuando alguien muere, la familia celebra una gran ceremonia para garantizar que el espíritu haga un buen viaje. Primero se sacrifica una res. Para ellos, el ganado es parte del alma del dueño, y si el criador se va,
El rebaño también debe ir con él. Después de eso, se quema la casa del difunto. Se cree que, al destruir el lugar donde vivió, el espíritu no quedará atado a la tierra y seguirá el camino de los antepasados en paz. Número 47. La maldición de los gemelos. Anteriormente, hablamos de Igbo Ora, esa ciudad nigeriana que se hizo famosa por ser la capital mundial de los gemelos. También hablamos del pueblo Yoruba, que considera el nacimiento de gemelos una bendición. Pero lo curioso es que, mientras que en algunas partes de África se celebra el nacimiento de gemelos, en otras se les teme. En el sureste de Madagascar vive el pueblo Antamba-Waka, el grupo étnico más pequeño del país. Entre ellos, nacer gemelo se considera feidi, una palabra malgache que significa prohibido o tabú. El origen de esta costumbre proviene de una antigua leyenda que cuenta que, hace siglos, un incendio destruyó una aldea y una madre de gemelos perdió la vida al intentar salvar a sus 2 hijos. Desde entonces, el nacimiento de gemelos se considera un signo de desgracia. En las aldeas más tradicionales, muchas familias siguen siendo presionadas para deshacerse de los niños inmediatamente después del parto. Quienes se niegan son expulsados de la aldea. Hoy en día, existen refugios que acogen a estos bebés, muchos de ellos entregados por sus propias madres en estado de desesperación. Número 48. Mercado de mujeres divorciadas. Además de las granjas de engorde, algo que llama la atención en Mauritania es la forma en que se trata el divorcio. En la capital, Nuakchot, hay un lugar conocido como el Mercado de las Mujeres Divorciadas, donde la separación no es motivo de vergüenza, sino de celebración. Allí, las mujeres que han abandonado un matrimonio venden los muebles y las pertenencias de su antiguo hogar y empiezan de cero. El espacio se ha convertido en un lugar de encuentro y también de negocios. Muchas empiezan vendiendo ropa y accesorios y acaban convirtiéndose en comerciantes de éxito. En la cultura mauritana, la mujer divorciada es vista como experimentada, fuerte e independiente. Por eso es valorada e incluso más codiciada que las solteras. Número 49. El país donde la esclavitud no fue abolida. A lo largo del vídeo, se puede apreciar que Mauritania es un verdadero cofre de sorpresas, ¿no? Pero quizás lo más impactante no sea el mercado de divorciadas, el cementerio de barcos o las granjas de engorde. Lo más impresionante es que, en Mauritania, todavía hoy hay personas que nacen esclavas. Sí, en pleno siglo XXI, la esclavitud es hereditaria. Si la madre es considerada esclava, el hijo también lo es. Esto ocurre principalmente entre los Haratin, un grupo étnico descendiente de africanos esclavizados por pueblos árabes, a los que en Mauritania se les llama moros. Estas personas viven en total servidumbre. Cuidan animales, limpian, cocinan, lavan, pero no reciben salario, no tienen documentos, no pueden estudiar y solo se casan si el dueño lo permite. Número 50. Los espíritus que bailan. Benín es conocido como la tierra del vudú, el corazón de la magia africana. De allí surgieron muchas de las creencias que se extendieron por el Caribe y las Américas, y hasta hoy el país es considerado la cuna espiritual de rituales que mezclan fe, trance y ancestralidad. Y es precisamente allí donde tiene lugar
uno de los cultos más impresionantes del continente. Cuando cae la noche y el sonido de los tambores se apodera de las aldeas, aparecen misteriosas figuras bailando en medio de la oscuridad. Son los Thangbeto, los guardianes nocturnos del pueblo Ogu, también llamados hombres de la noche. Estos seres están cubiertos de pies a cabeza, con mantos de paja y fibras de colores. Giran sin parar, como si estuvieran flotando. Y lo más curioso es que, según la tradición, no hay ningún hombre dentro. Los habitantes creen que, durante los rituales, los cuerpos de estas figuras son poseídos por espíritus antiguos, que toman el control y recorren las calles para proteger a la comunidad. Número 51. Rituales del pueblo Mursi. En el sur de Etiopía, a orillas del valle del río Omo, vive uno de los pueblos más singulares del continente, los Mursi. Son conocidos en todo el mundo por los discos de cerámica que las mujeres llevan en los labios, símbolo de belleza, valentía e identidad. Cuando la niña llega a la adolescencia, se le perfora el labio inferior y, poco a poco, se le ensancha para sostener el disco. Cuanto más grande es, mayor es el prestigio. Entre los Mursi, una mujer sin botox es vista como alguien que aún no ha demostrado su fuerza. Los discos son su adorno más importante, el equivalente a las joyas, los tatuajes o la cirugía estética en Occidente. Representan vanidad, estatus y tradición. Número 52. Cortes en la cara. En varias partes de África, la cara no es solo piel. También es identidad, memoria y espiritualidad. En Nigeria, las cicatrices faciales son una tradición entre los Yoruba, los Igbo y los Hausa. Comenzaron como una forma de supervivencia en tiempos de guerra. Cada grupo creó sus propios diseños, líneas horizontales, verticales, cruzadas, que permitían reconocer a los aliados en medio del caos. Quien no tenía marcas podía ser confundido con un enemigo, o peor aún, capturado y esclavizado. Con el tiempo, los cortes dejaron de ser solo una estrategia militar y pasaron a tener otros significados. Se convirtieron en símbolo de belleza, estatus y fe. Algunas marcas rinden homenaje a los antepasados, otras protegen contra los malos espíritus, y hay quienes las ven como una forma de pertenencia. Pero quizás la faceta más enigmática de esta tradición se encuentra en las marcas relacionadas con la reencarnación. Entre los Yoruba y los Igbo existe una creencia que habla de niños que nacen, mueren prematuramente y luego vuelven a nacer en la misma familia. Y es de ellos de quienes vamos a hablar ahora. Número 53. Los niños que desafían a la muerte. Entre los pueblos Yoruba e Igbo existe una creencia ancestral que se transmite de generación en generación, la de los Abiku y Ogbanje, espíritus infantiles que nacen, mueren y vuelven a nacer, siempre en la misma casa. Para los mayores, estos seres pertenecen a una hermandad invisible que vive en árboles sagrados como el baobá y el iroko. Vienen al mundo solo por un tiempo, causan dolor a las madres y luego se van, prometiendo volver. Cuando una mujer perdía varios hijos, se decía que era el mismo espíritu que lo hacía a propósito. Para intentar romper este ciclo, los curanderos hacían cortes en el cuerpo del niño, esperando que reconociera su propia marca y decidiera quedarse. Número 54. El nombre del día en que naciste.
Siguiendo con el tema del nacimiento, existe una tradición fascinante en gran parte de África Occidental que convierte el simple acto de elegir un nombre en algo casi espiritual. Entre los pueblos Akan, que viven principalmente en Ghana y Costa de Marfil, el nombre de una persona revela el día de la semana en que nació. Cada día tiene un nombre masculino y otro femenino. Por ejemplo, Kofi, como el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan significa nacido un viernes. Quienes nacen en sábado reciben el nombre de Kwame, el domingo, Kwasi, y así sucesivamente. Número 55. Salto sobre bueyes. En el sur de Etiopía, entre las tribus del Valle del Omo, existe uno de los rituales de iniciación más impresionantes de África, el Ukuli Bula, conocido como el salto sobre bueyes. Es el momento en que el joven deja de ser niño para convertirse en hombre. El candidato, llamado Ukuli, debe correr desnudo, o casi, sobre el lomo de 7 a 10 bueyes castrados, alineados uno al lado del otro. Los bueyes se cubren con estiércol para que sean resbaladizos, y el salto requiere equilibrio y valor. Debe atravesarlos 4 veces seguidas, sin caerse. Si lo consigue, se le reconoce como adulto. Si se cae, vuelve a casa, y solo puede volver a intentarlo al año siguiente. Número 56. Patas de palo. Todavía en el Valle del Omo, pero ahora entre el pueblo Bana, existe una tradición que llama la atención de cualquier visitante. Allí, los jóvenes aprenden desde pequeños a caminar con patas de palo, largos palos de madera que los elevan varios metros del suelo. A primera vista parece una broma, pero tiene un significado mucho más profundo. Los palos de madera sirven tanto como herramienta práctica como rito de iniciación. En el día a día, ayudan a ver lejos, proteger el ganado y escapar de los animales salvajes. Pero en los festivales se convierten en símbolos de madurez, equilibrio y valentía. Quien domina el equilibrio es visto como alguien preparado para asumir responsabilidades, cuidar del rebaño y participar en las decisiones del clan. Número 57. Hombres cogidos de la mano. En muchos países africanos, un simple gesto puede decir mucho y también causar confusión a los extranjeros. En lugares como Burkina Faso, Marruecos, Senegal y Mali, es común ver a hombres caminando de la mano por las calles, riendo, conversando o en silencio. Pero, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no hay nada romántico en ello. Es solo un gesto de amistad, respeto y confianza. En la cultura local, el contacto físico es una parte natural de la convivencia, una forma de demostrar cercanía e igualdad entre amigos. Número 58. Las discotecas sin música. Continuando con nuestro viaje, seguimos en Burkina Faso, donde salir por la noche tiene un significado totalmente diferente. Las discotecas no tienen pista de baile, el volumen es bajo y la atención se centra en la conversación. Los bares y clubes se llenan de grupos sentados alrededor de mesas, riendo, intercambiando historias y bebiendo la cerveza local, llamada Brakina. La música suena de fondo, solo para crear ambiente, no para dominar el ambiente. Y si algún extranjero más animado decide bailar, todos se detienen a mirar, no por juicio, sino por curiosidad. Allí, bailar en público es algo reservado para ceremonias, bodas y rituales.
Número 59. Aquí los hombres usan faldas. En Yemen, la falda forma parte del vestuario masculino. Sí, los hombres usan faldas, y con orgullo. La prenda se llama futa. Es una tela atada a la cintura, ligera y práctica, que se usa tanto en casa como en eventos formales. Algunas son lisas, otras muy coloridas. Todo depende de la ocasión. Y si el aspecto puede sorprender, el símbolo del amor en otro país del norte de África puede ser aún más inusual. Número 60. El símbolo del amor es el hígado. Mientras que el resto del mundo considera el corazón como símbolo del amor, en Marruecos el sentimiento reside en otro lugar, el hígado. Puede sonar extraño, pero hay lógica en ello. Los marroquíes creen que un hígado sano garantiza una buena digestión y bienestar, signos de equilibrio y armonía esenciales para cualquier relación duradera. Tanto es así que tienen un dicho popular que dice: "Me has conquistado el hígado". Es la forma local de decir: "Me has conquistado el corazón". Y para terminar nuestro viaje por el continente africano, el próximo destino nos lleva a Egipto, un lugar donde los vivos y los muertos comparten el mismo espacio. Número 61. Ciudad de los Muertos. Para finalizar nuestro viaje por las curiosidades más sorprendentes del continente africano, desembarcamos en El Cairo, capital de Egipto. Allí hay un lugar que desafía cualquier noción de dónde comienza la vida y dónde termina la muerte. Es la ciudad de los muertos, un cementerio gigantesco donde viven miles de personas. Todo comenzó con familias que no tenían otra alternativa. Ocuparon tumbas antiguas, construyeron puertas, ventanas e incluso patios entre las sepulturas. Hoy en día se estima que casi 1 millón de egipcios viven en este espacio junto a los muertos. Quienes viven allí no lo llaman cementerio, lo llaman hogar. Ahora cuéntanos, ¿cuál de estas curiosidades te ha sorprendido más? Comenta abajo. Queremos saberlo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima aventura por nuestro bello mundo.